el descubrimiento del té, una de las bebidas más antiguas y apreciadas del mundo, se encuentra envuelto en la bruma de la leyenda y la historia milenaria de China. La tradición china atribuye su descubrimiento a un legendario emperador llamado Zenón, que vivió alrededor del año 2737 a.C. La leyenda cuenta que el emperador Zenón era un sabio conocedor de las hierbas y plantas medicinales. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, decidió hervir agua fresca. Sin saberlo, algunas hojas de un arbusto cercano, un tipo de camelia conocido como Camellia sinensis, cayeron en el agua hirviente. Este accidente resultó en la creación de una bebida fragante y refrescante que más tarde sería conocida como té. El emperador Zenón, además de ser un gobernante, era considerado un experto en medicina y herbología. Se dice que fue él quien incluyó al té en su famosa enciclopedia de hierbas medicinales. A lo largo del tiempo, el té no solo se utilizó con fines medicinales, sino que también se convirtió en una bebida de disfrute, que se extendió por toda China y se integró en la vida cotidiana. El té se convirtió en una parte esencial de la cultura china y, con el tiempo, se desarrollaron distintas variedades de té, como el té verde, el té negro y el té oolong. Durante la dinastía Tang, 618 a 907 DC, se popularizaron las ceremonias y rituales del té, convirtiéndose en una parte importante de la cultura china. A medida que la influencia china se expandió en Asia, el té también llegó a Japón, donde se convirtió en una parte fundamental de su cultura y se desarrollaron rituales de preparación únicos. Posteriormente, el té se introdujo en Europa y otras partes del mundo, transformándose en una bebida apreciada en todo el globo. Así, el humilde descubrimiento de unas hojas de té en una taza de agua caliente por el emperador Zenón ha dejado un legado duradero que abarca miles de años de historia y ha influenciado a culturas y sociedades en todo el mundo, convirtiendo al té en una de las bebidas más emblemáticas y queridas de la humanidad. El té, conocido en chino como cha, se ha convertido en una parte esencial de la cultura china a lo largo de milenios. Su historia y evolución están intrincadamente entrelazadas con la vida cotidiana, la filosofía y la espiritualidad del país. El té en la medicina tradicional china, en sus inicios, el té se utilizaba con fines medicinales en China. Las propiedades curativas del té, como su capacidad para aliviar males estomacales, aliviar dolores de cabeza y servir como un tónico para el cuerpo, fueron reconocidas en la antigüedad. Estos atributos contribuyeron a su crecimiento en popularidad. Rituales del té. Con el tiempo, el té se convirtió en una bebida apreciada tanto por su sabor como por su capacidad para estimular la mente y el cuerpo. Durante la dinastía Tang, 618 a 907 DC, se desarrollaron los rituales del té, y el acto de preparar y servir el té se convirtió en una forma de arte. Los rituales del té no solo implicaban la preparación de la bebida, sino que también se centraban en la apreciación de la cerámica, la estética y la contemplación espiritual. Filosofía y espiritualidad. El té también desempeñó un papel importante en la filosofía china, especialmente en el taoísmo y el budismo zen. La simplicidad, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de la tranquilidad espiritual se convirtieron en aspectos clave de la ceremonia del té. El té se consideraba una vía para la meditación y la reflexión, y se creía que promovía la armonía entre el cuerpo y la mente. El arte de la porcelana y la cerámica. La cultura china ha tenido una rica tradición de producción de cerámica y porcelana, y el té desempeñó un papel importante en el desarrollo de estas artes. Las teteras, tazas y otros utensilios relacionados con el té se convirtieron en objetos de gran belleza y sofisticación, lo que contribuyó aún más a su estatus cultural. Difusión a través de la dinastía Song. Durante la dinastía Song, 960 a 1279 DC, el té se convirtió en una parte esencial de la vida cotidiana, y se desarrollaron distintas variedades de té, incluyendo el té verde y el té oolong. La difusión del té en todo el territorio chino ayudó a consolidar su importancia cultural. Hoy en día, el té sigue siendo un elemento vital en la cultura china, y las variedades de té, como el té verde, el té oolong y el té pu'er, siguen siendo apreciadas por sus distintos sabores y propiedades. La ceremonia del té todavía se practica y se valora en la vida cotidiana, y el té chino se ha extendido a otras partes del mundo,
influyendo en las tradiciones y las costumbres de muchas culturas. La expansión a través de la ruta de la seda. Uno de los primeros caminos que siguió el té fuera de China fue a través de la famosa ruta de la seda, una red de rutas comerciales que conectaba China con Asia Central, Oriente Medio y Europa. A medida que las caravanas comerciales viajaban por estas rutas, el té se convirtió en un producto codiciado, y su comercio se desarrolló. Japón fue uno de los primeros países en importar y adoptar la cultura del té de China. Los monjes budistas japoneses jugaron un papel importante en la introducción del té a Japón, y durante el siglo IX, la ceremonia del té japonesa, conocida como Chanoyu Osado, comenzó a desarrollarse, influenciada por las prácticas chinas. El té verde japonés, como el matcha, se ha convertido en una parte fundamental de la cultura japonesa. Europa. El té llegó a Europa en el siglo XVI a través de las rutas comerciales establecidas por los mercaderes portugueses y holandeses. Fue inicialmente un lujo reservado para la aristocracia y la nobleza europea, y se valoraba tanto por su sabor como por sus propiedades medicinales. En el siglo XVII, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales comenzó a importar té a Europa en grandes cantidades, lo que lo hizo más accesible para la población en general. La revolución del té en Boston, en la década de 1770, el té desempeñó un papel importante en la historia de Estados Unidos con la revolución del té en Boston. Los colonos estadounidenses protestaron contra los impuestos británicos sobre el té, lo que llevó a un famoso acto de desafío al arrojar cargamentos de té al puerto de Boston. India y Sri Lanka. En el siglo XIX, el Imperio Británico fomentó la producción de té en sus colonias, especialmente en India y Sri Lanka, entonces conocida como Ceilán. Estos lugares se convirtieron en importantes productores de té y competidores de China en el mercado mundial. El té negro se volvió extremadamente popular en Gran Bretaña durante este periodo y sigue siéndolo hoy en día. África y otros continentes. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la producción de té se expandió a otras partes del mundo, como África y América del Sur. Hoy en día, países como Kenia y Malawi son importantes productores de té. El té ha viajado por todo el mundo, adaptándose a las preferencias y tradiciones locales en cada región. Ha dejado una huella indeleble en la cultura, la historia y la economía de los países que lo han adoptado, y sigue siendo una de las bebidas más consumidas en el mundo, apreciada por su sabor y sus beneficios para la salud.